A ver, la economía argentina ya venía muy mal. Desde mi punto de vista, Argentina va a la peor crisis de su historia. El mundo. Digamos, donde default, hiperinflación y con mucho caos social. Esa situación Argentina ya la traía. El equipo económico elegido por Alberto Fernández, desde mi punto de vista, no es lo suficientemente idóneo como para resolver esta situación. Los hechos muestran que aceleraron el ritmo al que viajábamos a esa tremenda crisis y encima el coronavirus. Digamos, Alberto Fernández te llega a mandar un cheque con pesos si los querés cobrar y querés hacer algo en Inglaterra, te meten preso por delincuente. No, te agrego algo. No lo podés cobrar en Argentina hoy. Bueno, por eso te lo estoy diciendo. No, porque en los bancos el lunes no te van a atender. Está bien, pero lo que quiero decir es, digamos, primero, no tenés moneda. La otra forma, digamos, por ejemplo, que está utilizando los países con acceso al financiamiento, es que dada la caída transitoria del ingreso que implica el coronavirus, lo financian con endeudamiento, el sostenimiento del consumo. Es decir, Estados Unidos, ¿con qué compensa? Con mayor déficit de cuenta corriente, con mayor deuda. O sea, todos los países se van a endeudar. Exactamente. Salvo que vos seas un impresentable que está casi en default. No, ahora voy a la fuente. Hay un estudio del BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo multilateral. No tiene las preferencias Milei-Giacomini, ¿eh? O sea, son bastante laxos en mis preferencias, por decirlo de alguna manera. Estudia la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. La peor región del planeta es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y de esos 7,2 hay 5 puntos que se llaman filtraciones. Filtraciones. Corrupción. Choreo. ¿Ok? Entonces podés reasignar partidas. Pero como los señores de la política no están dispuestos a resignar sus privilegios de danos un ejemplo casta, concreto. ¿Cuál, por ejemplo? Digo, el más escandaloso es la obra pública. Pero si está parada. Sí está parada. Bueno, entonces, digamos, reasignarán partidas para seguir llevándosela de ellos. El Banco Central, en lugar de llamarse Banco Central de la República Argentina, pareciera que es un apéndice de la Secretaría de Hacienda. Es una máquina de imprimir papelitos. En lo que va del año, la cantidad de dinero subió 40%. Que no hay papel, si lo entre comparás contra el año pasado, 80%. Y en una hipótesis optimista, la cantidad de dinero puede crecer entre 150 y 200%. En un contexto donde la demanda de dinero viene cayendo desde el 28 de diciembre del 2017. A mí, mis libros me dice que eso es la antesala de una hiperinflación. Bueno, porque las medidas de aislamiento que propuso la Organización Mundial de la Salud están en línea con eso, van a hacer caer la tasa de crecimiento del PBI mundial en 7 puntos. Eso va a implicar, digamos, que se pierdan, por ejemplo, en el primer trimestre del año en el mundo se perdieron 130 millones de puestos de trabajo. En el segundo se perdieron 305 millones de puestos de trabajo. La caída que vas a tener del PBI implica un salto en la pobreza extrema en el mundo de 10 puntos porcentuales, es decir, 770 millones de seres humanos ahora son pobres extremos y eso implica que estás mandando a la muerte a 27 millones de seres humanos. Es decir, por algo que lleva 450.000, ¿cuánto? 500.000, ponele redondeándolo. Es decir, te das cuenta que el remedio fue peor que la enfermedad. Y dentro de ese mal modelo propuesto por la Organización Mundial de la Salud, el alumno estrella es Argentina, es decir, que tiene la cuarentena más larga y más intensa del mundo. Es decir, con lo cual el daño que va a producir es enorme. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud reconoció que fue una pésima idea el modelo de cuarentena para los países pobres o de ingresos medios. ¿Por qué? Porque aquellos... Porque nuestra economía ya estaba dañada antes. No, a ver, la economía argentina venía muy mal. Permitime. No, yo no creo que lo peor ya pasó. Argentina está atravesando la peor crisis de la historia. Eso es lo primero que tenemos que comprender. O sea, la caída del PBI, vamos en términos de economía. La caída en términos de PBI va a estar en torno al 12%, con un segundo trimestre que cayó 19,1%. Bueno, los peores números que mostró en actividad argentina fue en el 2002 con una caída del 10,9%, con un segundo trimestre de 16%. Por lo tanto, en actividad estamos peor.
No solo eso, sino que además tenemos otro problema más, Luis, y es que en lo social también estamos peor. En aquel momento la tasa de desempleo llegó al 25%. Hoy es 13%, pero corregido por el efecto desaliento es 29%. No solo eso, si yo además, ¿sí?, miro lo que tiene que ver con la pobreza, en aquel momento fue 55. Hoy tenés primer semestre 41, si mirás el segundo trimestre estás en 47. Sabemos que los números tienen algunos problemas, porque viste que esa es una encuesta presencial. Como no la podían hacer presencial, la hicieron por teléfono. Entonces a personas que no podían hacerle la encuesta presencial lo reemplazaron por otros que tenían teléfono, con lo cual se desgasta el número. Por lo tanto, la verdadera pobreza debe estar en 50. Y Argentina además tiene un desequilibrio monetario monstruoso que tarde o temprano te va a pasar la factura. Y cuando eso pase, vas a tener una explosión de pobreza y vas a generar una crisis social que no la puede manejar ni siquiera el peronismo. Yo digo, ¿lo peor no pasó? No, la crisis va a llegar. O sea, ¿qué es la crisis? El tiempo es de Dios. Bueno, a ver, primero estamos en crisis. Lo que pasa es que la crisis va a ser peor. O sea, si vos llegás a tener un desmadre inflacionario, bueno, la cosa se te va a complicar. En dinámica estamos jodidos, Luis. A ver, allá por abril teníamos 1.5 inflación mensual con toda la economía en cuarentenada. Cuando el problema del mundo era la deflación, ¿eh? Ahora, fíjate esto, y con precios pisados, con tarifas pisadas, con control de precios. Fíjate esto, el último dato, 3.8. Digo, redondealo, ponele 4. ¿Sabes cuánto es 4 viajando en términos anuales? 60% anual. Ahora, yo miro alimentos, sí, que está en 5, es cerca de 80. Y si miro indumentaria, que es 6, está en el orden del 100. Y yo todavía tengo precios controlados, porque tengo precios cuidados, y tengo además tarifas pisadas. Es decir, a mí el índice me viene creciendo al 4%, pero tengo el 60% del índice en cuarentenado. O sea, o en algún mecanismo por lo cual lo estoy frizando. Quiere decir que la inflación, entonces en Argentina verdadera, viaja al 10% es 200%, y eso es una hipermoderna. Porque Argentina en los 80, que tuvo una hiper, ¿sí cuánto tenía? 50 veces más de inflación que el resto de América Latina. Hoy América Latina tiene 3, multiplícalo por 50, te da 150, o sea, un desastre. Es decir, entonces, el problema es que yo lo que veo es que no ven las dinámicas. Y si vos, o sea, es más, fíjate el daño que están haciendo con el tipo de cambio, porque si el tipo de cambio se le está yendo a otro lugar, el sistema está buscando otro lugar, ¿sí? Entonces vos lo estás bajando por un mecanismo artificial, por lo tanto, lo que no es tan... ¿Cuál es el punto central, Luis? Es un problema de diagnóstico sobre la naturaleza de la inflación. O sea, para mí la inflación es de naturaleza monetaria, pura y estrictamente. O sea, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, si yo tengo que la oferta crece por encima de la demanda, o me sube la oferta, me baja la demanda y además me cae la actividad, bueno, yo tengo un problema que el poder adquisitivo del dinero se destruye y los precios suben. En cambio, el gobierno tiene un diagnóstico distinto. Dice que lo que genera la inflación es el dólar. Ese es un problema de inconsistencia matemática de precios determinando a precios. Pero al margen, digo, de la cuestión técnica entonces, ¿cuál es el problema? Ellos creen que entonces, controlando el dólar, no hay problema. Bueno, te cuento algo. Venezuela hace eso. Es más, Argentina hoy está en una catástrofe sanitaria. También, cosa que vos viste lo que fue aquellos que anticipamos esto, las cosas que nos han dicho desde el aparato de propaganda oficial. Argentina hoy está cuarto en el ranking mundial de muertos por millón de habitantes. O sea, ahora, es interesante por qué Argentina, digamos, genera este desastre. ¿Sabes por qué? Porque tenemos políticos ladrones. A ver, Alberto Fernández de Kirchner, a instancia de la infectadura de Pedro Can, Luis Cámara, Eduardo López, ¿sí? Que además se ocupaban de sembrar el terror en los medios. Ellos decidieron hacer una cuarentena cavernícola, ¿sí? Entonces, Argentina está entre los países peores del mundo, ¿no? Porque el mundo va a caer 4 y pico, Argentina va a caer 12 y algo, o sea, estamos entre los peores del mundo, pero no solo que destrozaron la economía, sino que también fallamos en el tema de la salud. ¿Y por qué pasó esto? Porque cuando se empiezan a derrumbar los ingresos fiscales como consecuencia del deterioro en el nivel de actividad económica, ¿qué es lo que pasa? Ahí vos tenés que ver, bueno, ¿qué hago con el déficit fiscal si no lo puedo financiar con deuda?
¿sí? Además, porque estábamos en default, entonces, bueno, deciden financiarlo con emisión monetaria, como si eso fuera un esfuerzo para el Estado, imprimir papelito. Ahora, fíjate esto, porque esto es importante. No quisieron, entonces, primero, no quisieron resignar sus remuneraciones.